Hola, bienvenidos a un nuevo video en Astrovida. Mi nombre es Joa Brachu y en esta oportunidad les quiero compartir un encuentro con Emanuel López, un referente para mí en astrología y energía maya y múltiples herramientas que se ha ido perfeccionando, indagando y él les va a contar mejor de todo lo que hace y juntos vamos a ir charlando un poquito de lo que son todas estas herramientas de conciencia para vivir mejor. Bueno, acá estamos con Emma López, que me gustaría que te presentes vos, quién sos, qué haces y cuál es este vínculo con la astrología. Bueno, Joa, primero gracias, un placer estar acá. Bueno, yo soy Emanuel López, soy astrólogo, eh, trabajo con distintas formas terapéuticas y de conciencia. Eh, Estoy en este camino hace ya varios años. Trabajo también como consultor en decodificación bioemocional. Eh, Trabajo con técnicas de equilibrio energético a través de los cristales, sobre todo con Tameana y las técnicas asociadas a Tameana. Y bueno, para mí es un placer y un honor estar compartiendo con vos, Joa, esta charla, que creo que va a estar interesante. Muchas gracias, el placer es mío de también de tu apertura y tu disposición para estar aquí hoy y hacer este encuentro que va para todos y que nos enriquece a todos. Lo que queríamos compartir con ustedes es un poco esta primera aproximación personal a la astrología que nos ha llevado por este camino del autoconocimiento, porque no nos hemos quedado con ambos, no nos hemos quedado con una sola herramienta, sino que eh, yo considero que nos interesa mucho más el vínculo intrínseco entre la interrelación de las diferentes herramientas. Y eso es lo que me gustaría como llegar a descubrirlo a través de tu perspectiva también. Acá se Genial. levantan. Dale, sí. A ver, primero un poco comentar cómo llego yo a esto, a este mundo, a este lenguaje. Yo empecé hace varios años como la mayoría, que es yendo a una consulta astrológica, yendo a que me hagan la carta natal, por ejemplo. Eh, y ahí descubrí como realmente una apertura, una forma de percibir las cosas y sobre todo a mí mismo que no tenía. Y luego me ofrecieron eh, aprender y fue a través de ese proceso que fui profundizando en este lenguaje y desde ahí no paró de alguna forma, ¿no? Desde ahí fue un peldaño tras otro, una apertura tras otra, en donde la herramienta anterior me servía para comprender algo de la nueva herramienta y al incorporar una nueva, sintetizar con la anterior. Con lo cual era una apertura realmente de perspectiva tras otra. Y eso me parece muy enriquecedor porque es esto, no es quedarme con una sola perspectiva, sino ampliar y ver que en definitiva al final todas se unen. ¿Sí? Ujú. Entonces, desde este lugar, creo que la astrología es un gran, eh, en mi punto de inicio, a una perspectiva personal de mi propio viaje de vida, de alguna forma, ¿no? Y creo que para muchas personas lo es así también. Ujú. Sí, así es. Perfecto. Y, esto del volver atrás y sintetizar también hace que l- lo que es el hacer astrológico sea único e irrepetible en cada persona. Porque así como hablamos de que cada uno en sí mismo es un universo con toda su disposición astral, también la forma de transmitir esa información es única e irrepetible en cada persona que la aplica al conocimiento, porque somos un filtro. La información está filtrada por nuestro ser, entonces nosotros ya somos.
un, un medio de esa información. Y a eso era algo que también quería que hablemos un poco de cómo es nuestro medio, cómo es nuestra forma de transmitir un mismo lenguaje o información, que es la astrología y las demás herramientas. Que obviamente se va matizando con todo esto que vamos aprendiendo como aparte, las distintas herramientas, pero un poco la metodología también siempre nace como de nuestro ser, el sentir de cómo transmitimos eso, porque una misma persona, por ejemplo, que yo haya hecho las mismas herramientas que vos, aún así lo podemos transmitir de dos formas completamente distintas. Entonces, empezar a compartir y a entender eso también, que muchas veces por ahí una mala experiencia en una interpretación o por ahí sentir que es que no se me brindó lo que yo estaba buscando, por ahí al querer una interpretación, eh, no sea un límite o separe la búsqueda ahí. Entender que todo, que una misma herramienta puede ser brindada de múltiples formas y poder como seguir indagando y no ya creer como que no, la carta natal no me sirve, por ejemplo, porque no te la dieron de la forma en que vos necesitabas. Eso también es importante. Totalmente. Y es esto, somos seres condicionados desde el momento que nacemos, con lo cual si nacemos con condicionamientos culturales, biológicos, ideológicos, etcétera, eh, la apertura a una herramienta no hace que esos condicionamientos dejen de existir, con lo cual cuando uno va a hacerse una carta o cualquier eh, o a cualquier forma de ampliación, vamos a llamar, de nuestra conciencia, va a estar filtrado por los condicionamientos de la persona consultor que está facilitando ese lenguaje. No hay duda. Lo siguiente que podemos preguntarnos es por qué justo yo fui con este astrólogo o con este consultor. ¿Qué hay de mí en esta experiencia que en realidad es todo? No hay absolutamente nada que podemos vivir que esté fuera de nuestro código en realidad. Entonces, ¿para qué yo necesité esta experiencia? ¿No? ¿Qué hay de mí en esta frustración? Que puede haber una frustración o puede haber una expansión gigante, pero esto siempre es mío. A eso es a lo que quiero ir. No podemos vincularnos con un exterior porque en realidad el exterior no existe, como creemos que existe, como creemos que existe. ¿Sí? Es un despliegue de nuestro campo, ¿sí? Es un despliegue de nuestra energía más interna. Una de las cosas que trabajamos cuando trabajamos una carta es que en realidad no es que nos influencian los planetas, no es que nos condicionan, somos los planetas, literalmente. Nuestra composición elemental está hecha a base de los mismos elementos que están en nuestra Tierra y de los mismos elementos que están en el cosmos desde el inicio de todo, ¿no? Entonces, es como un cambio hasta de paradigma, es dejar de ver hacia afuera y comenzar a ver hacia adentro. ¿Sí? Entonces, es extremadamente rico y produce una ampliación, en el mejor de los casos, de conciencia, pero con respecto a mí, ¿sí? Sí. A mis experiencias. Entonces, yo creo que, bueno, puede ser que hayamos tenido, entre comillas, malas experiencias, quizás experiencias incómodas en alguna lectura. Bueno, quizás la siguiente pregunta es ¿por qué yo necesité esa mala experiencia? ¿No? ¿Hay algo de mí que necesita perseverar un poco más? ¿Hay algo de mí que en realidad descree y se refugia en la ideología o en un patrón mental porque tiene miedo a entrar en lugares quizás más inconscientes donde se alojan determinadas heridas o conflictos? Puede ser. ¿Sí? Eso es, Ujú. es el camino propio. ¿Sí? Acá eh, no hay un solo camino. Así como yo llegué, hay otras personas que llegan desde otro lugar, pero siempre hay una búsqueda. Incluso la persona que viene a hacerse una carta, por ejemplo, en este caso, diciendo que, bueno, viene porque le insistieron. Incluso esa persona en algún Claro. lugar está buscando. Sí, sí. Es que en realidad esa persona es como que proyecta su necesidad de búsqueda en el afuera
que le dice, anda, 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 anda. En realidad es como él mismo proyectando esa necesidad en el exterior. Entonces nunca existe eso. A eso Sí, iba, exactamente. eso es buenísimo. Y eso también creo que en mi caso, a mí me ha dado esa apertura la astrología y también la metafísica, que es que todo el tiempo te da como ese entendimiento súper claro del manejo energético, del manejo energético personal y de cómo se manifiesta y se crea la realidad como ese despliegue del campo mental interno, que, que vos hablabas un poquito. Así que bueno, genial, gracias. Porque volvemos a aprender un montón de cosas y poner en, como en conciencia esas cosas que son por ahí básicas eh, para algunos, pero muy inconscientes para otros. Y de eso se trata un poquito este espacio, como de hacer más consciente de esas cosas, el inconsciente. Así que genial. Me gustaría que me cuentes un poquito más de esas herramientas que van más allá de la astrología, un poquito de cómo, de qué se tratan y si vos como en la misma, por ejemplo, en un pedido de carta natal, vos las incluís inconscientemente o las incluís conscientemente, si haces como una terapia integral o si dejas como cada una por separado en su sitio, ¿cómo es tu relación con esas herramientas? Bien. Bueno, a ver, dentro de las herramientas de los lenguajes, de alguna forma, astrológicos, trabajo con la astrología, eh, una astrología psicológica, humanista, de alguna forma, evolutiva, ¿sí? Es decir, no hago predicciones, desde ese sentido me refiero. Y esto lo unifico con el Solkin Maya, ¿sí? Con la astrología maya, que era la forma en que tenían los mayas de contar el tiempo, ¿sí? El tejido del tiempo para los mayas. Eh, Estas dos herramientas las suelo incluir en la misma consulta. No siempre, la mayoría de las veces no hago mención de esto, simplemente eh, me sirve a mí Total. entender que además de este código, de esta carta natal, y cuando hablamos, ¿no? con la persona de su carta y la trabajamos en profundidad, me sirve a mí hacer un análisis de la carta maya de esta persona. Entonces, en el mismo relato integro estas dos herramientas. Y eso me parece muy interesante, ¿sí? Claro, pero es más como una guía interna tuya, ¿no? Sí, Eso me sí, decís. sí, sí. Bueno. Me sirve a mí para abordar, abordar cuestiones desde el plano más energético de la persona, ¿sí? Porque los mayas tenían una forma de hablar, una forma de comunicar la astrología mucho más energética que psicológica. Y esto es Ujú. el legado que nosotros tenemos de los mayas, es decir, cuando se queman todos los códices mayas, la mayoría de los códices son quemados durante la colonización y solo quedan 5 que están en museos, ¿sí? Europeos, eh, se pierden, básicamente, casi todos los datos que ellos tenían, con lo cual lo que nos queda hoy es como Es algo muy tesoros, chiquitito, también sí, igual. tesoros, pequeños tesoros, pequeños faros de una cosmovisión enorme, ¿sí? Tan enorme que aterrorizó a los españoles, ¿sí? Y por eso los queman. Eh, entonces, en algún punto lo que nos sirve de la astrología maya, creo yo, es una cosmovisión muy energética, muy de ciclos largos. Eh, Desde mi punto de vista, no hay aún un gran desarrollo, una traducción de esa astrología energética a lo psicológico, desde mi punto de Ujú. vista. ¿Sí? Falta mucho desarrollo, en realidad recuperación, porque eso estuvo, claro que estuvo. Pero hoy tenemos poco acceso a eso, ¿sí? A cómo se Ujú. traduce psicológicamente cosas que en el lenguaje astrológico tradicional eso está muy claro, Sí, a través de las funciones psicológicas, los planetas, digo, es por eso está bueno, es como un complemento perfecto.
Exacto. Ahí se genera este Sí. entretejido entre algo muy energético y algo psicológico. Por eso es que lo utilizo en la misma consulta de alguna forma. ¿Sí? Ujú. Después, otros lenguajes no los mezclo en la consulta astrológica. ¿Sí? Esos van por Ujú. separado. Ok, genial, buenísimo. Sí, me venía a la mente, digamos, cuando vos hablabas de esto de decir como una guía interior dentro de estos lenguajes. Siento que a mí también me ha pasado con las, bueno, como decía, con la herramienta de metafísica, que yo uso más eso, y lo maya lo voy dejando como para mi día a día, porque no soy experta maya, no he estudiado, pero lo siento tan interno, como las cosas que he ido haciendo consciente y mi experiencia de vida me han llevado a experimentarla personalmente. Sé que en algún momento puedo llegar a tener como, llevar como más a la conciencia esto que siento interno, pero no lo estoy mezclando o no lo estoy integrando al momento de hacer la carta natal, porque es algo como que siento muy adentro y me guía muchísimo en mi día a día. O sea, eso es lo que voy manejando yo más o menos. El día a día, los ciclos de las 13 lunas, que eso es como que me orienta también a nivel mensual, pero es como algo como que también lo veo como muy energético y algo como que nos podemos guiar, pero sí, cuando vos vas a lo concreto, psicológico de la persona, es la astrología lo que a mí me está dando eh, como más estructura, más base, más raíz. Y a nivel de, de este orden interno, también por mi formación, fue como que encontré un vínculo también del desarrollo o despliegue de la conciencia a través de la astrología y a través de una geometría sagrada que es el despliegue de la flor de la vida. Que eso no sé si alguna vez te lo conté yo, porque es algo muy interno, y que quienes se hayan hecho la carta conmigo lo saben porque eso sí lo integro al desarrollo de la carta natal astral, que es como que la veo como una célula en la carta natal, como ese extracto de ADN donde podemos sacar infinita información y que cuanto más la analizamos o más nos adentramos, más información nos brinda y más complejidad descubrimos. Y eso es como lo que trato de hacer en un cierto orden, el despliegue de la geometría sagrada de la flor de la vida, como un despliegue también más amoroso con este viaje al interior de la conciencia. Porque viste que, bueno, y no sé si no, quienes nos ven también sabrán, el despliegue de la flor de la vida es el despliegue geométrico de todos los seres que existimos e incluso nosotros cuando estamos en el vientre materno, nuestra célula única se va desplegando a través de este movimiento geométrico y así sucede con todo en la Tierra, sucede con las plantas, las flores, ciertos animales, como que todo más manifestado o menos manifestado, o sea, más consciente o más inconsciente, se repliega de esta forma. Y ese es como mi diálogo interno, ¿no? Donde voy como desde esa primera aproximación, que es ver la geometría completa, después ir por sacando primero los tres pétalos, que serían el sol, la luna y el ascendente, que es como esa primera llegada a nuestra vida, que es mamá, papá y quién soy yo, y así como ir de a poquito profundizando en esta información tan compleja. Y nada, sentí compartirlo, ya que hablábamos de diálogo interno. Es impresionante la cantidad de lenguajes y de herramientas que coexisten y son sincrónicas a la experiencia humana. En realidad, obviamente que esto nos trasciende. Los humanos somos nada, un instante dentro de la existencia. Somos muy pequeños en el tiempo, ¿no? De la existencia. Pero estamos acá, somos esta conciencia, y dentro de esta conciencia, así como vos decís, se pueden ver estos patrones geométricos que están en todo. Entonces es muy interesante y hay un montón de herramientas, ¿sí? Está el eneagrama, está el I Ching, está el tarot, y todos Infinitos. hablan de lo mismo en realidad, ¿no? Todos hablan de lo mismo.
cada uno ocupa su perspectiva, ¿sí? Como si hubiera una mesa redonda o un círculo y todos vienen al centro y lo ven desde su lugar. Entonces, da igual realmente qué herramienta nos resuene, Claro, y cómo lo pero es tomar tenemos esa herramienta. transmitiendo también. Sí. Exacto, es tomar esa herramienta, adueñárnosla, eh, para quizás ver desde otro lugar, ¿sí? Ni mejor ni peor, quizás un lugar Ujú. más amplio de mí mismo. No soy quien era hace 10 años, ¿sí? No soy quien era hace 10 años. Mi mirada ha cambiado, a lo largo de nuestra vida vamos sintetizando información y ampliándola, con lo cual este tipo de herramientas nos ayuda mucho realmente. Desde mi punto de vista creo que es muy valioso. Y cuanto más hacia adentro vamos, menos reclamamos al afuera, porque somos, en definitiva, los que crean ese afuera. Ujú. Entonces, es un cambio importante de paradigma, porque nos hace realmente Responsable. dueños y responsables, nos hace gobernarnos realmente. Ujú. Así que creo que es una herramienta fundamental en cuanto a lo humano, ¿sí? En cuanto a nuestra conciencia y nuestra dignidad como humanos. Ujú. Gracias. Como que nos vamos bien, bien a lo profundo y me emociono. Me emociono porque sí, todo lo que decís tiene todo su sentido. Em, Bueno, y me bueno, y me Sí, gustaría, gustaría. y Ajá. perdón, y esto obviamente lo digo desde un lugar de haber transitado este lenguaje, pero a ver, la persona que llega a hacerse una carta o llega a cualquier tipo de estos lenguajes, cualquiera de estos que venimos hablando, llega porque está transitando algún tipo de situación Ujú. conflictiva, porque tiene preguntas, porque está atravesando un proceso quizás de incomodidad. Entonces, ahí también está la invitación a poder resignificar lo que nos está sucediendo desde otro punto de vista, más allá de quizás una terapia tradicional, ¿no? O lo que sea que esté sucediéndole a esa persona, pero quien viene a una consulta es porque está en un proceso quizás de incomodidad o de dolor, y eso es también eh, muy importante de respetar, ¿no? Más allá de la información, y acá está el gran trabajo de los consultores, de los astrólogos en general, o de cualquier tipo de estos lenguajes, ¿no? De a ver qué es lo que me trae esta persona, ¿sí? No se Ujú. trata de yo repetir el mismo chip o el cassette, sino es por qué esta persona viene ante mí. ¿Qué de mí hay también en esta persona que viene? ¿Qué de mí tiene este conflicto también? Ujú. ¿No? Y ahí está, bueno, a ver qué es lo que yo puedo orientar, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? Y es un aprendizaje mutuo, a eso es a lo que voy, ¿sí? A eso es a lo que voy. Y Sí, acá no hay el maestro, el guía y el aprendiz, somos los dos al mismo tiempo. sí, sí, sí. Eso me ha pasado muchísimo también. Que bueno, que es muy loco que lo digas, porque a mí también me ha pasado inconscientemente, eh, que va como por temporadas, las personas que se me vienen a hacer la carta, eh, por lo general siempre como que tienen algún mismo arquetipo o algo, viste que no sé, qué sé yo, en un mes te vinieron, no sé, 5 ascendentes en Leo, por ejemplo. Y vos decís, qué raro, o sea, ¿qué está pasando? Y eso también es parte de nuestra creación externa, es decir, qué me estoy trayendo en este momento, qué estoy vivenciando, que viene este concepto a mi vida a replicarlo acá. Es ese aprendizaje que vos decías, creo, ¿no? Que va por ahí. A mí me ha pasado en ese sentido, como que voy teniendo por lo general los pedidos personas similares que vienen de distintos puntos de distintas ciudades o de distintos lados y tienen algo en común que nos amalgama a todos, digamos, porque por oposición o por conjunción, podríamos decirlo a nivel astrológico, tenemos algo, un mismo concepto o algo que estamos vivenciando en ese momento, todos.
Así que sí, muchas gracias. Bueno, y para cerrar, me gustaría, para que no se haga tan largo también, yo podría hablar como infinito, me encanta. Eh, pero bueno, hablar un poquito más de este vínculo con el maya en nuestro día a día, y tal vez alguna recomendación que nos puedas transmitir, porque yo transmito un poco de lo que sé, pero sé que sé muy poco. Y me gustaría por ahí como eh, alguna, no sé, como línea o algo que nos quieras transmitir para quienes seguimos un poco el maya y estamos en esta búsqueda de irlo trabajando o descubriendo, pero de a poquito, porque sabemos que es algo muy complejo y, va, por lo menos yo sé que es algo muy infinito y complejo y lo voy haciendo como paso a paso. Sí, yo creo que una de las mejores recomendaciones es esto que estás haciendo vos, que haces vos, que es todos los días eh, conectarnos con la energía del día. Los mayas eh, tenían una cuenta de 260 días, ¿no? Llamados, que era el calendario sagrado, llamado Solking, y cada día es uno de estos códigos o espacios, estas energías de 260, ¿no? Y después empieza de vuelta. Yo creo que una de las preguntas que podemos tener Ujú. es la de conectar todos los días con la energía del día. La energía del día va a tener un elemento, ¿sí? Va a tener, va a tener una dirección, va a tener una misión, ¿no? Va a tener también un tono. El tono se le llama a una de a uno de los pedidos en relación a un propósito determinado. Hay ciclos más grandes y ciclos más pequeños. Hay algo que se llama trecenas o ondas encantadas en términos de Argüelles. Eh, Básicamente es conectarnos con la energía del día en nosotros. ¿Dónde está adentro nuestro y dónde está esto en el afuera? ¿Qué de la energía del día puedo ver en los vínculos, en las conversaciones que tengo, ¿no? Y ver esto como apropiárnoslo de alguna forma, ¿no? Pintarlos, por ejemplo. Hacer este Mm, trabajo de tomarnos el trabajo de dibujar los glifos, pintarlos, en lo posible que sean los glifos originales. ¿Sí? Recomiendo mucho esto porque ahí está también la energía de los mayas. Eh, Buscar en internet los glifos originales, pintarlos, conectarnos con el nombre original maya también, eh, ujú. y conectarnos con nuestra propia misión y glifo, ¿sí? Que cuando el día que nacimos nosotros había también un glifo, una misión y un glifo con un tono Sí, sí. que corresponde a un ciclo de 13 días también llamado propósito. Digo, eso creo que es una de las mayores herramientas en relación al Solking Maya, adueñarnos, apropiarnos de esta energía, ¿sí? Sí. Eh, el saludo a las direcciones, conectarnos con los elementos, estas cosas que parecen hasta tontas o simples, eran las bases, de alguna forma, de la conciencia maya. Ujú. El sol, la tierra, el viento, los elementos, cosas que hemos como olvidado de alguna forma, pero por miles de años los antiguos veneraron al sol, por ejemplo, veneraron a la tierra durante miles de años, miles. Y hoy nos hemos desconectado a nivel global de esto. Es más, hasta Sí. consideramos el sol como un enemigo en algún punto, ¿no? El Ujú. sol, hay que cuidarse del sol. Obviamente que hay que Ujú. tomar los recaudos necesarios, pero eh, la conexión, la reconexión con estas energías de las cuales venimos es una de las grandes revoluciones internas de alguna forma, ¿no? Hacer un hábito, hacer un hábito, ¿sí? Por otro lado, seguir la cuenta maya, yo creo. Uy, te trabaste.
ejemplo. Si estamos Ajá. transitando, un momento muy particular dentro del Solking Maya. Estamos eh, ubicándonos ahora en en el vértice principal, ¿no? Es la columna central del Sol, que ahora cuando estamos grabando este video al menos, hoy es el día OC 13, el perro, ¿sí? Es el fin del ciclo de la trecena de Ishnab, que es el espejo, y esto es fundamental. Hoy y mañana son uno de los días más importantes dentro del Solking, porque estamos ubicándonos en el centro de la tejida, en el centro de la cuenta. Y para ellos el centro era como una pirámide, lo que está ahí arriba de todo. Si pudiéramos, esto es el Solking, lo tiraríamos como desde el centro hacia arriba, es una pirámide. Y estamos parados en el centro. ¿Y qué hay arriba de todo? ¿Qué hay en el centro del Solking? El Ok, que amor. es el perro, el amor incondicional, y Chuen, que es el mono, que es la alegría de La vivir, la inocencia. inocencia, ¿sí? Entonces, para los mayas, el amor incondicional y la alegría de vivir eran las claves de la existencia de la vida toda. Entonces, estamos como muy, al menos ahora cuando estamos grabando este video, sí, pero quiero decir que son 20 días de esta columna, de alguna forma, esta columna que llamaban la columna mística, la columna central, son días para justamente centrarnos. Por eso creo que es muy llamativo y creo que es sincrónico también a estar haciendo este video hoy, encontrarnos Sí, hoy, por más que hermoso. las personas lo vean en otro momento, creo que va a Sí, resonar. se plasma, igual energéticamente se plasma todo. Yo siento eso, ¿no? Como que esta energía de hoy va a quedar plasmada acá en este video. Qué hermoso. Sí. Así que como recomendación yo les diría, hay un montón de aplicaciones hoy que podemos usar en los teléfonos, en donde podemos ir siguiendo día a día cuál es la energía diaria y conectarnos con eso, ver qué elemento tiene, qué dirección, si es hacia adentro, si es hacia afuera, si es hacia arriba, si es hacia la tierra, ¿sí? Conectarnos con los elementos, con las cuatro direcciones, pero adueñarnos de esta información que nosotros por miles de años, y ahora lo que estamos haciendo es reconectarnos. Todos los días tenemos la misma oportunidad de conectarnos con el Padre, de alguna forma, ¿no? Que está dentro. Entonces es una conexión Muy, muy con hermoso. nosotros mismos, aunque parece que Ujú. está afuera, ¿sí? Sí, muchas gracias. Siempre cuando decías eso del adueñarnos, recuerdo siempre a una abuelita maya muy sabia, que yo como que siempre también la tuve como referente, y me decía como que hay que, por más que no sepa, porque yo decía, no, yo no sé nada de eso, me dice, hay que hacer sin saber, porque en realidad esto se trata de sentir y no de saber en sí. O por lo menos esto que decimos que por ahora la información que tenemos es muy energética. Entonces, si es muy energética, no hay inteligencia, digamos, que quiera como racionalizar eso, se siente y ya. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó como a decir, bueno, transmito lo que sé porque lo siento. Y, y eso, como que no limitarnos y no dejar de intentar por no saber, sino animarnos a sentirla, animarnos a guiarnos y probar, a ver qué vamos sintiendo y cómo nos vamos como sintonizando y descubrir que así es. El descubrir, creo que ese sentir está muy alineado a todo lo que nos va diciendo y transmitiendo energéticamente el Solkin. Ahí es donde creo que adquirimos esa sabiduría y que no hace falta ser expertos para sentir, todos sentimos. Sí. Y recordar que estamos recuperando algo, porque esto ya está en nosotros, ¿sí? Esto nunca dejó de estar en nosotros. Es una recuperación de estos lugares nuestros que quizás no han sido entrenados
eh, al menos en la mayoría, pero que hay otros lugares nuestros que recuerdan eso y que nos hacen no entenderlo, pero sentirlo cuando tomamos conciencia de los elementos, por ejemplo, del sol, de la tierra. Hay lugares nuestros que se empiezan a activar que no los podemos ni explicar siquiera, ¿sí? Y es ahí, son esos hábitos que nos ubican en otro lugar. Entonces la Ujú. información, claro que sirve, pero como puente, como puente, Ajá. ¿sí? Así que yo podría hacer esa recomendación. Genial, gracias. Bueno, ¿nos despedimos? Creo que podemos hablar siempre muchísimo. Para mí es un placer eh, siempre compartir con vos. Eh, pero bueno, hay que hacerlo de a poquito, ¿no? Se pueden repetir luego. Para mí, bueno, ha sido un placer este encuentro. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí hoy y transmitirnos tanto. Gracias, gracias a vos, Joa, de verdad. Para mí también es un placer, un honor. Eh, y bueno, por mi parte, simplemente agregar que no existe la única herramienta, sino que es la herramienta que a mí me resuena. Quizás a mí me resuena pintar y a través de la pintura yo conecto y confiar en eso, porque hoy en día hay mucha moda también, por decirlo de alguna forma. Y quizás si no me resuena, bueno, siento que hay algo que puedo desvalorizarme o desvalorizar la Mm. herramienta. Entonces siempre volvemos hacia adentro, ¿no? Como a mí me resuena esto, voy por acá. Y quizás en 10 años escucho eso que me decían que antes decía que no. Es más una brújula interna. Así que de mi lado, agradecerte por el espacio, Joa. Ujú. Para mí siempre es un placer, también nuestros encuentros, nuestras charlas. Y bueno, cualquier cosa que sea necesario, aquí estamos. Buenísimo, muchas gracias. Te voy a dejar seguramente, ya te lo voy a pedir, pero voy a dejar en la descripción tus datos para que también te encuentren. Y bueno, seguimos compartiendo y expandiendo la conciencia por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta entrevista, que les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Besito.